Es 4 de junio. Bien, vamos a proseguir con el desarrollo de la materia. Estamos viendo el tema de flexión simple. La anterior clase hemos visto el método donde se trabaja con el diagrama parábola rectángulo para el diseño de vigas que trabajan a flexión simple. Pues bien, hoy vamos a ver el método simplificado. Este es el método que pregona la norma americana para el diseño de vigas a flexión simple. Veamos en qué consiste este método simplificado y por qué el término de diagrama rectangular. Pues bien, ahí estoy mostrando de perfil la viga, una viga en volado, empotrado en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. Pues bien, aplicamos un momento al extremo derecho de esta viga, pero antes de ello hay alguien que quiere ingresar, lo vamos a permitir ingresar. Ha de ser el último. Después ya no permitimos porque no nos permite pasar clases. Ahora sí. Bien. Entonces, veamos inmediatamente el método simplificado. Como les iba explicando, ahí está mi viga, donde en la parte superior está la armadura comprimida, A sub S2, en la parte inferior la armadura traccionada. Pues bien, si arriba está la armadura comprimida y abajo está la armadura traccionada, significa que el momento solicitante es positivo. Y ahí está. Recuerden que los momentos positivos comprimen la fibra superior y me traccionan la fibra inferior. Bien, entonces, aplicado un momento, que en este caso es el momento nominal, que es la solicitación actuante, ¿no? Si aplicamos este momento sobre la viga, entonces la viga que se haya constituido por dos materiales, hormigón y barras de acero, cumpliendo lo que dice la tercera ley de Newton, inmediatamente reacciona. ¿Cómo reacciona la viga? Pues a través de tensiones de compresión y de tracción. En flexión simple, el eje neutro queda ubicado dentro de la viga. Ahí con línea segmentada les estoy mostrando la posición del eje neutro. Y bueno, por encima del eje neutro aparecen tensiones de compresión. Según este método simplificado, el diagrama de tensiones de compresión es de forma rectangular, lo cual nos dice que las tensiones de compresión en el hormigón permanece constante desde el borde superior hasta donde está el eje neutro. La tensión tiene una distribución uniforme. No, ese es el método simplificado denominado diagrama rectangular. Luego, ¿qué más tenemos? La viga reacciona por encima del eje neutro mediante tensiones de compresión. Y el eje neutro, midiendo siempre desde el borde comprimido
hacia abajo, ¿ya? Esta vez a la posición del eje neutro le vamos a representar por medio de la letra A minúscula, ya que en este caso, este método simplificado, al ser simplificado, ya no trabaja con el eje neutro verdadero. Recuerden que en lugar de la letra A, estuvimos utilizando la letra C. Justamente la letra C representa el eje neutro verdadero. En este caso, a A le vamos a denominar el eje neutro ficticio. Y obviamente el diagrama rectangular también es algo ficticio, pues en la realidad las vigas no reaccionan de esa manera, no reaccionan con tensiones uniformes, reaccionan conforme vimos la clase anterior, donde las tensiones, conforme se aproxima al eje neutro, las tensiones van disminuyendo. Eso es lo correcto. Por lo tanto, el diagrama rectangular no refleja a cabalidad la forma como realmente trabaja la viga. Pero ¿por qué utilizamos entonces este método que no refleja a cabalidad la forma como reacciona la viga? Pues, según los americanos, a ellos no les interesa analizar tensiones, deformaciones, no. Eso es para gente que tiene tiempo por demás, no. A los americanos lo que les interesa es la armadura, nada más, lo demás no. Y resulta que mediante este método simplificado, sí hay que reconocer que se calcula la armadura con suficiente exactitud, pero esa exactitud es válida siempre y cuando el diseño sea dúctil y económico, ya que si el diseño no es dúctil ni económico, entonces este método simplificado da resultados erróneos, da resultados erróneos. Bueno, menos mal que las normas en la actualidad, y concretamente la norma americana, para la norma americana es obligatorio diseñar bajo la modalidad de diseño dúctil y económico. Por lo tanto, si el diseño siempre va a ser dúctil y económico, entonces no pasa nada. Se puede utilizar el método simplificado del diagrama rectangular. Pero, aquí hay un pero. Hay situaciones, por ejemplo, cuando refaccionan un edificio que ya está construido, lo refaccionan, cambian los muros y todo lo demás, pues bien, puede suceder que algunas vigas ya no estén con diseño dúctil y económico. ¿Y cómo se sabe cómo están las vigas? Pues hay que hacer un cálculo de verificación estructural. ¿Ya? Ese es un trabajo que actualmente están desarrollando los ingenieros aquí en Santa Cruz. Verificación estructural. Y al verificar, ¿ya? Se observa que algunas vigas están sin diseño dúctil y económico. Y en esos casos, este método no nos sirve. Resulta que esto lo tienen que conocer todos los ingenieros. Durante la gestión del ingeniero Percy Fernández como alcalde de nuestra ciudad, aprobaron en el Consejo una ley municipal donde todo propietario que ponga en venta su casa, y si su casa es una edificación de 2 pisos para arriba, entonces el vendedor
tiene que darle las garantías necesarias al comprador de que su casa se encuentra en buenas condiciones de habitabilidad, de resistencia y de funcionalidad, ¿no? Si ustedes tienen una casa y quieren venderlo, no lo van a poder vender mientras no contraten un ingeniero que verifique en qué condiciones está la construcción, ¿no? Entonces, todo vendedor está obligado a contratar a un ingeniero para hacerle la verificación estructural. Bueno, entonces, el ingeniero hace la verificación y si encuentra que la estructura o algunos elementos no cumplen lo que dice la norma, entonces el ingeniero dirá, pues tal viga hay que reforzar o tal columna también hay que reparar, qué sé yo. Eso viene a través de la verificación de la estructura. Y para la verificación, al menos yo no recomendaría aplicar este método. Apliquen el método que vimos la anterior clase y habíamos deducido sus ecuaciones. Bien, pero cuando se trata de diseño no hay mucho problema. Bien, continuemos. Ahora, este diagrama rectangular tiene su resultante, ¿ya? Su resultante, que como el diagrama es rectangular y su altura, la altura de este rectángulo es A, la resultante ha de quedar ubicado justo a la mitad del eje neutro ficticio, o sea, midiendo desde el borde superior ha de estar a una distancia de 0,5 de A, ¿no? Y luego el saldo hacia abajo es la altura útil menos 0,5 de A, y ahí está justamente la resultante del diagrama de tensiones rectangular, del diagrama de tensiones rectangular. Luego, ¿qué más tenemos? Estamos mostrando cómo reacciona la viga cuando le aplicamos un momento. Pues bien, la armadura en la zona comprimida también reacciona. Ahí está la resultante de las tensiones o fuerzas que aparecen en las barras de acero que están en la zona comprimida. A su resultante le llamamos C sub S. Y ahí está la resultante de reacción de las armaduras que están en la zona traccionada. Este momento a la armadura A sub S1 le hace llegar una fuerza traccionante dirigida hacia la derecha, pues el material reacciona con otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Eso dice la tercera ley de Newton. Y a esta resultante correspondiente a la armadura traccionada le llamamos T sub S. Y para completar, ahí tenemos una distancia del eje neutro a el baricentro de la armadura traccionada. Esa distancia no es otra cosa que la altura útil menos el eje neutro ficticio. Menos el eje neutro ficticio. Entonces, con toda esta información, yo inmediatamente puedo plantearme las ecuaciones de equilibrio. Bien, continuando, como les dije hace un momento, esta vez el eje neutro, que es A, es el eje neutro ficticio. La letra C, que no lo estoy mostrando ahora, representa el eje neutro verdadero. Y resulta que pues, hay una relación entre el eje neutro ficticio y el eje neutro verdadero. Esa relación está dado por medio de esta ecuación y un coeficiente. Ahí hay un coeficiente beta sub 1. Y vamos a ver que beta sub 1 depende principalmente de la resistencia del hormigón.
Esta ecuación la vamos a utilizar permanentemente, ya que me relaciona el eje neutro ficticio con el eje neutro verdadero. De manera tal que cuando yo aplico el método simplificado, lo que voy a poder conocer es el eje neutro ficticio. Y si quiero conocer el eje neutro verdadero, pues simplemente de esta ecuación, despejo C, A lo divido entre B sub 1 y voy a poder conocer el eje neutro verdadero. Y conociendo el eje neutro verdadero, voy a poder también saber las deformaciones y tensiones a las cuales está sometido el hormigón y las barras de acero. Bueno, en cuanto a ese coeficiente beta sub 1, este coeficiente vale 0,85, siempre y cuando la resistencia del hormigón sea menor o igual a 280 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ya que si la resistencia del hormigón es mayor a 280, entonces ya beta sub 1 no vale 0,85. ¿Cuánto vale? Lo vamos a ver más adelante. Bien, luego, con respecto a la tensión del hormigón comprimido, según este método simplificado, la tensión sigma C es una constante, no varía. Obviamente, eso no es cierto. Esta tensión depende del aplastamiento que sufre el hormigón. Cuando el aplastamiento es pequeñito, esta tensión también es pequeñita. Conforme incrementamos la deformación, se va incrementando la tensión de compresión en el hormigón. Hasta que cuando el aplastamiento llega al 2 por 1000, es ahí donde la tensión alcanza su valor máximo, que es 0,85 de Fc'. Pues bien, para este método simplificado, se asume que la tensión es la misma, sea cual fuese la posición del eje neutro, cosa que no es cierto. El aplastamiento que sufre el hormigón depende de la posición del eje neutro. Y por ende, esta tensión de compresión depende de la posición del eje neutro. En este método simplificado, no. Sea cual fuese la posición del eje neutro, la tensión es la misma. 0,85 de S'. Bueno, son simplificaciones que de alguna manera sí ayudan bastante. Continuando. Ahora, utilizando esa formulita que ustedes lo han debido manejar muchísimo en resistencia de los materiales, que dice que las tensiones normales es igual a fuerza dividido entre el área, o una normal dividido entre el área. De ahí despejo la normal. Entonces, la normal o la fuerza es el producto del área por la tensión. Aplicando esta formulita a la armadura traccionada, la fuerza, que en este caso es T sub S, es igual al área de la armadura traccionada por la tensión de esa armadura, sigma S1. Luego, si aplico esta fórmula a las barras de acero que están en la zona comprimida, es el área de esas armaduras por la tensión de esa armadura. Y luego, la resultante del diagrama de tensiones del hormigón, como el diagrama es rectangular, ¿no? Aunque, para ser exactos, aquí en este dibujo lo estoy mostrando en el plano. En realidad, estas tensiones las tendría que mostrar en 3D, como hice en la anterior clase. Por lo tanto, la resultante C sub C es igual al volumen de tensiones que está por encima del eje neutro, que es 0,85 de Fc', uno de los lados. El otro lado es A, y el tercer lado, que no se ve en esta figura, es el ancho de la sección transversal, ¿no? Bien, entonces inmediatamente ahí está la primera ecuación de equilibrio,
sumatoria de fuerzas horizontales, C sub C más C sub S menos T sub C igual a 0. Reemplazando las expresiones que había planteado anteriormente, llegamos a obtener la primera ecuación de equilibrio. Donde esta ecuación de equilibrio, observemos, está, diríamos, las incógnitas son la posición del eje neutro, las armaduras, las tensiones en las armaduras. Por lo tanto, hay muchas incógnitas y con una sola ecuación no voy a poder hacer nada, necesito más ecuaciones. Justamente ahora nos vamos a plantear la otra ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos. En este caso, la sumatoria de momentos con respecto al punto O. ¿Dónde está el punto O? Ahí está. Sumatoria de momentos con respecto a el baricentro de la armadura traccionada. Tomando sumatoria de momentos con respecto a este punto, T sub S no interviene en esa sumatoria, pero sí interviene C sub S, C sub C y el momento nominal. Pues bien, ahí está la ecuación de momentos, el momento y cada fuerza con su correspondiente distancia hacia el centro de momentos, ¿no? Donde C sub C, por su brazo de palanca, que es D menos 0,5 de A, C sub S, su brazo de palanca, es D menos R2, y eso igual a 0. De esa manera, llego a obtener mi segunda ecuación de equilibrio, pero C sub S, ya vimos que es el 85 de Fs' de D por A, C sub S, ya vimos que es A sub S2 por sigma S2, reemplazando, llegamos a esa expresión. Ahí está la segunda ecuación de equilibrio para el diseño a flexión simple. Bien, proseguimos, necesito más ecuaciones porque hay muchas incógnitas, necesito más ecuaciones. Pues bien, a continuación vamos a plantearnos, ya se darán cuenta ustedes, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Este gráfico ya lo habíamos descrito paso a paso la anterior clase. Entonces, esta vez se los estoy mostrando directamente, ¿no? Cuando una figura la voy a presentar varias veces, entonces en la primera vez lo describo paso a paso. Ya posteriormente ya lo muestro la figura en su totalidad. Pues bien, ahí está con color rojo oscuro el plano de rotura y el plano sin deformación. Entonces, en base a esta figura, y aquí debo también explicar que el método simplificado del diagrama rectangular asume que el aplastamiento del hormigón que es igual a 0,03 y que es una constante. O sea, este método simplificado dice que sea cual fuese la posición del eje neutro, el aplastamiento del hormigón dice que es el mismo, 0,003. Bueno, también eso es totalmente falso, eso no es correcto. El aplastamiento del hormigón varía y está en función del eje neutro. Bien, entonces, hecha esa aclaración, inmediatamente puedo plantearme las ecuaciones. Primeramente, ahí les estoy mostrando la primera ecuación de equilibrio, la segunda ecuación de equilibrio, que ya lo habíamos visto, y ahora, en base a este dibujo, voy a plantearme la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, diciendo E sub C, ¿no? E sub C es AC, y E sub S2 es a esta distancia sería C menos R2, y finalmente E sub S1 es AD menos C.
Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pero, aquí estoy trabajando, observen, con el eje neutro verdadero. Pues yo tengo que obtener una ecuación de compatibilidad que sea compatible con las ecuaciones de equilibrio. En este caso, las ecuaciones de equilibrio están en función del eje neutro ficticio. Entonces, a esta ecuación le voy a hacer un cambio de variable. Sabemos nosotros que el eje neutro ficticio es igual a un coeficiente beta sub 1 multiplicado por el eje neutro verdadero. Entonces, utilizando esa expresión, voy a hacer lo siguiente. Primeramente, voy a multiplicar, ¿ya? Los términos de la ecuación de compatibilidad por 1 dividido beta sub 1. Al multiplicar, el beta sub 1 ha de afectar a todos los términos que están en el denominador. Ahí va. Miren. Y aquí ya lo he puesto directamente. Beta sub 1 ha de multiplicar a C. Bueno, C multiplicado por beta sub 1 no es otra cosa que el eje neutro ficticio. Luego, beta sub 1 ha de multiplicar otra vez aquí, a C. Eso me da A. Beta sub 1 ha de multiplicar a R2. Ahí está, R2 multiplicado por beta sub 1. Beta sub 1 ha de multiplicar a D. Bueno, ahí está, D multiplicado por beta sub 1. Y finalmente, beta sub 1 ha de multiplicar a esta C. Pero sabemos que C multiplicado por beta sub 1 me da el eje neutro ficticio. Y no es más, ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que es compatible con las dos ecuaciones de equilibrio, ya que ahora tengo tres ecuaciones, las tres están en función del eje neutro ficticio. El método simplificado trabaja con el eje neutro ficticio. Asume que la deformación del hormigón es 0.03, sea cual fuese la posición del eje neutro. Asume que el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente, sea cual fuese la posición del eje neutro. Bueno, es un método tremendamente simplificado y obviamente este método no les ha de permitir conocer las deformaciones y tensiones, pero sí permite calcular las armaduras, las armaduras de una manera suficientemente exacta. Continuando, ahora voy a hacer otra vez un resumen de las ecuaciones que hemos deducido. Ahí está la primera ecuación de equilibrio, la segunda, y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones del método simplificado. Bueno, a esas ecuaciones desde el punto de vista de las matemáticas se les llama las ecuaciones absolutas de flexión simple. Es que para utilizar estas ecuaciones, primeramente me tengo que poner de acuerdo con qué unidades de medida voy a manejar. Ya que el momento, por ejemplo, el momento nominal puede ser kilogramo, centímetro, puede ser toneladas metro, puede ser kilonewton metro, puede ser libras fuerza por pie, en fin, tengo que ponerme de acuerdo con las unidades de medida. Entonces, cuando un conjunto de ecuaciones se maneja utilizando unidades de medida, a esas ecuaciones se le llama ecuaciones absolutas. Bueno, resulta que es mucho más cómodo y mucho más ventajoso trabajar con ecuaciones adimensionales. ¿Ya?
es mucho más ventajoso trabajar con ecuaciones adimensionales. Y eso lo hacen todas las normas, la americana, la china, la rusa, en fin. Trabajan con ecuaciones adimensionales. Tiene muchísimas ventajas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es transformar estas tres ecuaciones que tienen carácter absoluto en otras tres ecuaciones, pero adimensionales. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es un cambio de variable, ¿no? Ustedes se acuerdan de los cambios de variable. Yo no me olvido de esos cambios de variable, principalmente cuando llevé la materia de ecuaciones diferenciales. Para resolver una ecuación diferencial había que ser tiluchi en hacer cambios de variable, porque cuando uno le pillaba el cambio de variable, un problema que era difícil de resolverlo se volvía lo más sencillo posible. Lo mismo cuando se resolvían integrales trigonométricas, por ejemplo. Ahí, con un cambio de variable, una expresión compleja la podíamos reducir a una expresión simple y luego recién nos poníamos a integrar, ¿no? Y bueno, continuando. Agarramos la primera ecuación absoluta, ahí está, y ahora esta ecuación lo voy a multiplicar por la expresión que ven ustedes a la derecha. 1 sobre b de fc'. Entonces, este término multiplicado a esta primera ecuación me da como resultado esta expresión, ¿no? Todos los términos quedan divididos entre b de fc'. Y además, algo más observen. En los dos términos que tomen en cuenta las armaduras, además de haber dividido entre b de fc', observen que he multiplicado y he dividido entre la tensión de fluencia del acero, en ambos términos. Cuando multiplico y divido una cantidad por un mismo número, la cantidad no se altera, sigue siendo la misma. Bueno, y luego, ahora, esto simplifico. Observen que aquí se va fc' con fc'. Se va el ancho, D con D se va. ¿Y qué me queda? Me queda 0,85 de A dividido entre D. Pues bien, a dividido entre D le vamos a llamar, ahora a continuación vamos a ver, ya, me queda A sobre D y a A sobre D le vamos a llamar épsilon. O sea, épsilon ha de ser A sobre D. Y le vamos a llamar el eje neutro relativo. El eje neutro relativo. Desde luego, también es un eje neutro relativo ficticio, no es el verdadero. Y luego, por lo tanto, si A sobre D es épsilon, acá me ha de quedar simplemente 0,85 por F. Luego, aquí, observen, en este término, agrupo acá A sub S1 por FY, por D y FC'. A todo eso le voy a llamar omega sub S1. ¿Y qué queda? Me ha de quedar sigma S1 dividido entre F sub Y. Lo mismo, acá simplifico, ¿ya? Le llamo omega S2 a sub S2 multiplicado por FY dividido D de FC'. A todo eso le llamo omega S2 y me queda sigma S2 dividido entre F sub Y. Pues bien, ahí está. La primera ecuación absoluta la hemos transformado en ecuación adimensional, donde ahora, de aquí en adelante, omega sub 1 es la armadura traccionada, omega sub 2 es la armadura comprimida, en términos adimensionales.
Y exactamente se les denomina así. Omega sub 1 es la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Omega S2 es la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Y epsilon es el eje neutro relativo. Continuando. Ahora agarro la segunda ecuación absoluta, y lo multiplico por 1 sobre d cuadrado fc'. Ahí va. Todos los términos los he dividido entre d cuadrado fc', y además aquí he hecho algo que no lo estoy mostrando todavía. Ahí está d cuadrado fc', y donde está la armadura comprimida, además de dividir entre d cuadrado fc', multiplico y divido por la tensión de fluencia del acero. Bueno, y luego simplifico, y al simplificar voy a llegar a esa expresión, donde nuevamente, acá voy a tener A dividido entre D, pero observen, D está elevado al cuadrado, ¿ya? D está elevado al cuadrado. Resulta que aquí me sobra un D. Esa D lo meto dentro del paréntesis, va a entrar a dividir. Y al dividir, aquí se simplifica con este D y me queda 1. Y aquí voy a tener A sobre D, y A sobre D, pues, es el eje neutro relativo. Eso por un lado. Y luego, ahí está la armadura, cuantía mecánica de la armadura traccionada, y ahí está la cuantía mecánica de la armadura comprimida, que es el producto de A sub S2 por F sub Y, dividido V de Fc', dividido V de Fc'. Pero aquí el D está elevado al cuadrado, me va a sobrar una D. Lo introduzco dentro del paréntesis como denominador, y se simplifica. D con D me sale 1, y R sub 2 sobre D le vamos a llamar delta 2. Delta 2 es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Delta 2, que es R sub 2 sobre D, es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Ahora, acá en la ecuación absoluta, el primer término representa el momento nominal. Pues bien, el momento nominal es el momento, podríamos decir que el momento nominal es la resistencia que tiene una viga a flexión, el momento nominal es la resistencia que tiene una viga cuando estamos haciendo los cálculos. En principio trabajamos con el momento nominal, y justamente eso he hecho hasta el momento. He estado trabajando con el momento nominal. Pero ahora resulta que debo tomar en cuenta lo siguiente. Esa viga que teóricamente tiene una resistencia a flexión que le estamos llamando el momento nominal, esa viga cuando haya sido construida, resulta que no va a tener la resistencia que nosotros hemos supuesto teóricamente, ya que en obra, cuando se construye, no se construye de una manera 100% perfecto. En obra, desde el momento en que el ingeniero pisa el terreno, ya empieza a cometer errores. Cuando hacen replanteo, cometen errores. Pero dirán de repente, para hacer replanteo tenemos que llevar un teodolito, una estación total. Claro que sí. Pero esas máquinas no son máquinas 100% exactas.
Más aún, si tienen varios años de uso, se van descalibrando. Luego, cuando preparan los encofrados, ¿no? Las medidas de los encofrados no están al milímetro, no trabajan al milímetro. Luego, cuando proceden a nivelar las columnas, a nivelar las vigas, la nivelación no es 100% perfecta. Los recubrimientos geométricos no se cumplen a cabalidad, en fin. O bien, cuando están hormigonando, de repente nomás cambia el clima y llueve. Y el agua de lluvia le ha de caer al hormigón que están hormigonando y ya no va a tener la resistencia que en los papeles que el ingeniero ha supuesto cuando hacía su cálculo. Bueno, hay una infinidad de imprevistos que sabiendo que van a suceder, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, lo que hacemos es, a este momento nominal, le tenemos que multiplicar por un coeficiente para tomar en cuenta los defectos y los errores que aparecen. ¿Ya? Phi es un coeficiente que multiplicado al momento nominal me ha de permitir obtener el momento que realmente ha de tener la viga una vez que esté construida. A ese momento se le denomina el momento último. El momento último. Y cuando se diseña a flexión simple, se asume que debido a los defectos de construcción, la resistencia teórica, ya debido a los defectos de construcción, el momento nominal queda disminuido en un 10%. En un 10%. Por lo tanto, veamos, Zulca Rodríguez, Carlos Enrique. ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Muy bien. De acuerdo a lo que acabo de expresarme, ¿qué valor tendría que tener este coeficiente? Parece que no estuvo bien atento. Bien, vamos al siguiente. Sierra Melgar. Buen día, ingeniero. Buen día. No sabría la respuesta, la verdad. ¿Puedo Por lo responder, visto, no ha ingeniero? estado muy atento. No estuvo muy atento a lo que estuve explicando. ¿Podría responder, Bueno, ingeniero? seguimos. Sanabria Carrillo. Muy bien. Bueno, estaba explicando que M sub n es el momento nominal. O sea, la resistencia que tiene la viga a flexión simple cuando estamos calculando la estructura. Cuando estamos calculando la estructura en oficina. Pues bien, cuando estén en la etapa de construcción, allá se comete un sinfín de errores y también hay un sinfín de imprevistos que lamentablemente no se pueden controlar, que hacen que la resistencia no sea la que se piensa teóricamente. Entonces, para tomar en cuenta los defectos de construcción, al momento nominal le disminuimos en un 10%. Por ese motivo, al momento nominal le tenemos que multiplicar un coeficiente para tomar en cuenta los defectos de construcción. Entonces,
si al momento nominal le tengo que disminuir un 10% para tomar en cuenta los defectos e imprevistos que hay en obra cuando se construye, ¿no? Ya que tengo que disminuirle un 10% y de esa manera voy a obtener el momento que realmente, la resistencia que realmente ha de tener la viga una vez que esté construida. A ese momento se le llama momento último. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiene que valer este coeficiente para que al momento nominal le podamos disminuir un 10%? 0,90. 0,9. Lo tengo que multiplicar por... Si quiero disminuirlo de un 20%, lo multiplico por 0,8. ¿No? La pregunta que le hice no es, al menos a mi criterio, no es nada difícil. Simplemente tenían que estar atentos a lo que estaba hablando. Pocos son los alumnos que tienen capacidad de concentración. Pocos. Cuando ustedes entren al aula, al menos yo en mi época de estudiante hacía eso, ¿no? Entraba al aula y prácticamente entraba en una especie de trance. O sea, cuando de repente algunos de ustedes hacen yoga, ¿no? Así. Entraba en una especie de trance y mi vida en ese momento era mi profesor que estaba al frente y mi persona. El resto para mí en ese momento no existía. Y bueno, haciendo eso tenía las ventajas de que muchas de las cosas que el profesor explicaba no olvidaba, no lo olvidaba. Pero obviamente si iba medio distraído, sin mucha atención, a veces me daba cuenta que perdí el tiempo en ir a clase. ¿Por qué? Al poco tiempo no recordaba nada de lo que el profesor había explicado. Y esa técnica de atención me lo enseñó mi padre. Desde niño me enseñó. Bien, jóvenes, continuemos. Entonces, pues aquí en la ecuación absoluta 2 está el momento nominal, y este momento nominal, despejándolo, a la derecha está la expresión, despejo es el momento último dividido entre phi, y justamente eso es acá. Donde está el momento nominal, lo he reemplazado por el momento último dividido entre phi. La norma americana a phi le llama coeficiente de ponderación. Ese es el término que utiliza. Bueno, la norma europea a phi le llama coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad. Yo más me agrada ese término de coeficiente de seguridad. ¿Seguridad contra qué? De efectos de construcción, imprevistos, mala calidad del material, que llueva cuando se esté hormigonando, ahí está nuestro coeficiente de seguridad. Bueno, este coeficiente de seguridad, cuando diseñamos a flexión simple, vale 0,9. Pero vamos a ver más adelante que no siempre vale 0,9. Bien, continuemos. Ya llegué a obtener la segunda ecuación adimensional. Nuevamente estoy mostrando las ecuaciones absolutas y ahora voy a agarrar la tercera ecuación, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Para convertirla en ecuación adimensional, esta ecuación lo voy a multiplicar por todos los términos que están en el numerador, lo multiplico por 1. Y luego, todos los términos que están en el denominador lo multiplico por 1 sobre d, lo cual significa que estos términos que están en el denominador, cada uno de ellos lo voy a dividir entre d. Entonces, al hacer eso, a sobre d es el eje neutro relativo. Y aquí lo mismo, voy a tener a sobre d eje neutro relativo,
menos beta 1. R2 sobre D es delta sub 2, el recubrimiento mecánico relativo. Luego vengo al tercer término. Aquí D con D se va a simplificar y me va a quedar solamente B sub 1 menos A sobre D es el eje neutro relativo. Ahí está. He dividido y simplifico. Un momentico. A sobre D, obviamente es épsilon, aquí también épsilon, aquí va a ser delta 2, aquí D con D se simplifica, me va a quedar B sub 1, y aquí será épsilon. Ahí está. Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, expresado en términos adimensionales. En términos adimensionales. Muy bien. Y a la izquierda están, de aquí en adelante, las variables adimensionales que vamos a manejar. Resulta que en lugar de trabajar con el eje neutro ficticio, que es A, trabajaremos con el eje neutro relativo. En vez de trabajar con A sub S1, que es la armadura traccionada, vamos a trabajar con la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Lo mismo acá, la cuantía mecánica de la armadura comprimida. En lugar de trabajar con el momento último, ¿ya? Vamos a trabajar con el momento flector reducido, así se denomina a este término. Mu sub U es el momento flector reducido. Todos estos son términos adimensionales, no tienen unidades de medida. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con variables que no tienen unidades de medida, son variables adimensionales. Bueno, y ahí estoy haciendo un resumen de las ecuaciones generales adimensionales para el diseño a flexión simple. Para el diseño a flexión simple. En principio, son incógnitas en el problema la armadura comprimida, omega S2, la armadura traccionada, la tensión de fluencia no es incógnita para los aceros que hay en Santa Cruz, la tensión de fluencia vale 5.000, aunque también suele llegar a aceros de 4.200, beta sub 1, cuando se diseña flexión simple y la resistencia del hormigón es menor o igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya dijimos que beta sub 1 vale 0,85. Bueno, mu sub U es el momento flector reducido, que está en función del momento último. Bueno, como vamos a realizar nosotros diseño dúctil y económico, entonces tenemos que hacer algunas simplificaciones. Ahí le estoy mostrando la sección transversal de una viga, donde esta vez, observen, estoy trabajando ya con las variables adimensionales. La solicitación actuante es el momento flector reducido. Bueno, por encima del la posición del eje neutro, ahí está, épsilon, el eje neutro ficticio. El recubrimiento, la armadura traccionada, ahí está la cuantía mecánica de la armadura traccionada, la cuantía mecánica de la armadura comprimida y los recubrimientos mecánicos, delta 1 y delta 2 de la armadura traccionada y comprimida respectivamente, ¿no? Entonces, de aquí en adelante nos tenemos que ir acostumbrando, nos tenemos que ir familiarizando con esta terminología. Bien. Ya vimos que la cuantía mecánica de la armadura comprimida es A sub S2 por FY dividido B de FC'. Ahí está el momento flector reducido, que es el momento último, dividido entre el coeficiente de seguridad, el ancho de la sección transversal,
la altura útil elevado al cuadrado y la resistencia del hormigón a compresión simple. El eje neutro relativo, que es A sobre D, la cuantía mecánica de la armadura traccionada y la relación que hay entre el eje neutro ficticio y el eje neutro verdadero. Ahí es donde interviene el coeficiente beta sub 1. Ahí está el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, delta 2, y el recubrimiento mecánico relativo de la armadura traccionada, R1 sobre D, ¿no? En todas estas ecuacioncitas, observen, la altura útil siempre va como en el denominador, ¿no? Observen, la altura útil siempre va en el denominador. Bien, jóvenes, con esto he concluido la parte correspondiente a la deducción de las ecuaciones que de aquí en adelante vamos a utilizar para el diseño de vigas a flexión simple. Es cierto que es difícil memorizar estas ecuaciones. En los exámenes, si la pregunta amerita, junto con la pregunta yo les hago llegar estas ecuaciones. Depende también de la pregunta que les plantee. Bien, jóvenes, por hoy tengo preparado eso. Si hay alguna duda, alguna consulta, si no hay, lo vamos a terminar la clase en este punto. Listo, ingeniero. Bien, jóvenes, como ustedes ven, estamos avanzando gradualmente. No lo dejen para de último. Estudien fuerte y duro. ¿Ya? Bien, parece que alguien escuché algo por ahí. Ingeniero, una pregunta. Al Adelante. inicio decía que beta sub 1 valía 0,85 cuando sería cuando la resistencia al hormigón es menor a 280. Pero cuando es mayor, beta sub 1, ¿cuánto tendría que valer? Dijo que lo iba a decir o tal vez más adelante lo dirá, no sé eso. Sí, justamente eso lo vamos a ver con mucho detalle. La siguiente clase vamos a ver los valores no solamente de beta sub 1, sino también del coeficiente de seguridad o coeficiente de ponderación. Allá vamos a ver en detalle eso. Sin embargo, obviamente, para hormigones que tienen una resistencia mayor a 280, beta sub 1 ya no vale 0,85. Tiene otros valores que se obtienen mediante una ecuación. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Bien, jóvenes, entonces los dejo hasta el día lunes. Nos vemos el lunes, jóvenes. Hasta luego, todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. ¿Alguien está grabando esta